Muy buenas a todos, ¿qué tal? Si estáis aquí es posible que sea porque estáis dudando entre si comprar un MacBook con el chip M1 o no. Si van bien, si no van bien, qué pros tienen, qué contras, en fin. Yo llevo ya 2 meses usando el mío, mi MacBook Pro con chip M1, y en este vídeo os voy a contar un poquito ya mi experiencia con todas las cosas que me han gustado y también alguna que no me ha gustado. Así que venga, comenzamos. Por cierto, antes de empezar, quiero recordaros que estamos sorteando un MacBook Air con chip M1, puede ser tuyo, simplemente tienes que participar con el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y también en un comentario fijado, así que de verdad, échale un vistazo si te interesa, participa. Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo y tengo mucho que contar. Y voy a empezar hablando, por ejemplo, pues del procesador, del famoso chip M1, que es el alma de este equipo. Realmente es un procesador que ya en las pruebas comparativas con otros Mac, por ejemplo de Intel, por ejemplo nosotros hicimos la comparativa con el Mac de nuestro amigo Cherru, que era un MacBook Pro de 16 pulgadas cargado a tope de especificaciones. Estos chips, pese a no querer compararse con los más altos de gama de Intel, funcionan realmente bien. A mí, por ejemplo, para mi uso particular, me han funcionado a la perfección en todas las aplicaciones que he requerido de ellos. He notado un Mac fluido, un Mac que se enciende sin ningún tipo de ralentización, que las aplicaciones cargan de forma rapidísima, que el monitor de actividad no se sobrecarga con recursos o memoria de aplicaciones que se quedan bloqueadas. Es decir, en general este Mac rinde a la perfección. Donde más lo vais a notar si sois usuarios que estáis dudando si comprar o no un MacBook Pro o un MacBook Air con chip M1 o Mac Mini también, va a ser sobre todo en aplicaciones de edición. Mis amigos editores, Carlos, Cherru, estaban de acuerdo en una cosa, y es que el flujo de editar vídeo en un Mac con el chip M1 ha cambiado por completo la experiencia de editar vídeo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre cuando utilizas un nivel de edición ya algo más profesional es que la previsualización va pues un poquito a tirones. No quiero decir que vaya mal, pero sí que es verdad que no es tan fluida en ordenadores con chip Intel, ¿vale? Claro, cuando pasaron a probar los Mac con M1 y vieron que incluso aplicando efectos a archivos 4K, por ejemplo los vídeos de este canal están todos grabados y editados para 4K, pues la fluidez de la barra de tiempo, de la línea de tiempo donde se va editando el proyecto y también la pantalla según vas previsualizando todos los cambios que aplicas, era algo digno de destacar y de mencionar. Así que tenéis que tenerlo en cuenta. Así que en ese aspecto, chapó. Ya digo, no les sobra potencia. Concretamente mi Mac, ya lo dije, pero bueno, para los que seáis nuevos, este es el MacBook Pro con los 8 núcleos de CPU y de GPU y 16 GB de memoria, ¿de acuerdo? Habrá que ver los que salgan este año que a priori van a ser incluso más potentes. Pero ya digo, para mi uso más que satisfecho. Otro de los grandes puntos que tienen los Mac con chip M1 está en la batería. Porque para mí ha sido lo que más me ha alucinado, sin lugar a dudas y con muchísima diferencia de este ordenador. Yo cuando compré el MacBook Pro de 15 pulgadas que luego le vendí a David, era un MacBook Pro que me compré a principios de 2019, aprovechando que me iba a ir a la Mobile World Congress, y yo lo que hice fue cargarle de especificaciones. Le puse la gráfica más potente, el procesador más potente, en fin, todo lo más potente excepto el disco, que sí que es verdad que no tira lo más alto porque si no ya se iba muchísimo de precio, pero os podéis imaginar que me costó carísimo. Era un MacBook Pro que yo me compraba ya viéndolo un poco como el ordenador para llevármelo a los sitios, pero también sobre todo el futuro sustituto de mi iMac. Entonces dije, bueno, pues lo cargo de potencia y ya está. El problema está en que era un ordenador con chip Intel y claro, cuando yo empezaba a utilizar aplicaciones de alto consumo, por ejemplo, yo que sé, para videollamadas, Skype o abría Google Chrome, que eran aplicaciones que tampoco eran necesariamente de alto consumo, empezaba a sonar el ventilador. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hago son podcasts. Entonces se me metía el ruido de los ventiladores en los podcasts y era inevitable y por tanto imposible grabar un podcast con este ordenador. Para los directos pasaba 3/4 de lo mismo. Yo normalmente cuando he hecho algún directo no lo hago solo, lo hago por videollamada con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago la videollamada con ese MacBook Pro que os comento, claro, como se calentaba tanto y el ventilador empezaba a funcionar, el procesador Intel lo que hace es rebajar el rendimiento para intentar mantener un control de la temperatura. Y eso implicaba que al bajar el rendimiento, muchas veces cuando hacía un directo, la videollamada se viera mal. La imagen se viera a un tiempo y
la voz a otro tiempo, es decir, estuviera desincronizado, y eso para los directos era horrible. Entonces tampoco me servía para directos. Y de llegar a la conclusión, pues vaya mierda, hablando claro, si no me sirve ni para grabar podcast, ni para hacer directos, y mira que me gasté un dineral para tener un MacBook súper potente, ¿para qué me sirve? Y lo vendí. Se lo vendí a David, que le está encantado, y oye, yo me alegro por él. Y yo dije, hasta que Apple no solucione esto, no me vuelvo a comprar un portátil de Apple. Y lo ha solucionado, porque es un ordenador que, como digo, es rápido y potente gracias a su procesador M1. Luego, es fluido, que esto va implícito cuando digo que es un procesador digno de mencionar. Tiene una batería asombrosa. Yo puedo estar fácilmente sin cargar el Mac alrededor de 5 días. Yo ya he hecho una estimación de consumo más o menos medio y gasto algo menos de un 20% diario. Ese es el consumo que tengo con mi MacBook Pro. Algo impensable con MacBooks Pro de gama Intel. Lo digo porque mi uso con el MacBook Pro no os creáis que es chico. Yo estoy varias horas cada día con mi MacBook Pro y, por ejemplo, el mero hecho de escribir guiones todas las mañanas, responder correos, luego también ver un poquito vídeos de YouTube, ver un poquito lo que ha subido a otros compañeros, estar en redes sociales, hacer un curso que estoy haciendo también por Google Chrome en una página web, en una plataforma externa. Es decir, yo estoy todos los días pegado a mi MacBook Pro. Es más, lo uso más que el iMac. Incluso algunos de los podcasts que subimos a La Manzana Mordida los edito con mi MacBook Pro. Y ya digo, o sea, después de todo ese flujo de trabajo, cada día no consumo más de un 20%. Así que es verdad que a lo mejor algún día que lo he usado a un modo super heavy, pues sí que ha gastado un 40% y demás. Pero esto es algo que, repito, era impensable. El otro día, hablando con los suscriptores VIP en Discord, que por cierto, si os hacéis VIP de La Manzana Mordida, aparte de los sorteos, los podcasts y tal, cada semana me meto a Discord un día y estoy hablando con vosotros. Bueno, pues en el Discord, hablando con uno de los suscriptores, se lo dije. Y ese suscriptor estaba con su MacBook Pro conectado y me dice, pues mira, Fernando, para que te des una idea, llevamos una hora aquí hablando y me ha gastado un 70% mi MacBook Pro en una hora de videollamada. Y esto es un mal que tienen los MacBook Pro con batería y con procesador Intel. Entonces, claro, esto no pasa. Esto no lo vais a tener con un MacBook Pro de este tipo, por ejemplo, o con un MacBook Air, porque muchas de las cosas que estoy diciendo se aplica también al MacBook Air con el chip M1. Luego, tema de temperatura. Otro de los puntos que yo criticaba de ordenadores Intel y que en estos Mac se han solucionado por completo. El MacBook Air no tiene ventilador, ¿vale? Pero utiliza una especie de refrigeración pasiva. Y he de decir que funciona muy bien, porque el MacBook Air, por ejemplo, lo tiene mi pareja, que se lo regalé por Navidades y ella lo está usando y está encantada. Y este MacBook Pro realmente, y os lo digo con total honestidad, de verdad, si no fuera así os lo diría también, porque ya sabéis que yo suelo ser muy muy sincero en estos vídeos. No he escuchado ni una sola vez el ventilador de este MacBook encenderse. Ni una sola vez. Este MacBook Pro sí que tiene un ventilador, ¿vale? Combina refrigeración pasiva con activa. Y no se ha encendido en ningún momento. El chip M1 es súper eficiente hablando de temperatura. O sea, no se calienta. La única vez que sí que he notado que el Mac se calienta es cuando de vez en cuando he jugado a algún juego en el MacBook. Yo suelo utilizar el MacBook para jugar, por ejemplo, de vez en cuando a los Sims 4. Es un juego que, bueno, no es tampoco de lo más exigente para la máquina, pero es un juego que si subes los gráficos a ultra, ostras, pues tira bastante, ¿no? Y he de reconocer que ahí sí que es verdad que se calienta un poquito, pero nada comparable con los calentones que se cogía el MacBook Pro con Intel, que hacía que los ventiladores se pusieran tan fuertes que primero te quemaban la superficie donde estuvieras poniendo, es decir, te podía quemar la mesa, y luego te entraba un calor cada vez que jugabas que era tremendo. Así que el tema de temperatura, de verdad, no os va a suponer tampoco ningún problema, y yo, de verdad, estoy encantado. Tema de compatibilidad de apps, que esto es una de las cosas que seguro que también muchos estáis dubitativos. A ver, ya sabéis que desde el principio lo dijimos, los Mac M1 están en un proceso de transición, o sea, los Mac con Apple Silicon, de momento en este M1, están en un periodo de transición a algo que Apple quiere terminar en 2022, cuando ya tenga toda su línea de ordenadores con procesadores propios. Este M1 es el comienzo, y ya hay aplicaciones que son totalmente compatibles con estos chips. Y ojo con esto, para los que seáis nuevos en el canal, no estoy diciendo que haya apps que no van a funcionar, no me refiero a eso. A ver, lo que quiero decir es que ahora mismo, cuando tú empiezas a ejecutar tu ordenador y empiezas a ejecutar una aplicación, una de las aplicaciones que se va a instalar en segundo plano y que te lo va a poner en un cartel es Rosetta 2, ¿vale? Que es un traductor que lo que te va a hacer es traducir la arquitectura en la que está escrita una aplicación a la arquitectura ARM que utilizan los Apple Silicon, ¿de acuerdo? Para que sea totalmente funcional. Y esto es una gran ventaja porque hace que muchas aplicaciones, aunque todavía no se hayan actualizado para funcionar de forma nativa y tengan
un rendimiento aún superior, funcionan a la perfección. Yo tengo prácticamente todas las aplicaciones que uso en mi iMac, en mi MacBook Pro, bueno, sin él prácticamente uso las mismas, y funcionan a la perfección. Y para los que seáis más de lo puro, es decir, yo quiero aplicaciones que funcionen de forma nativa, ya os aviso, o sea, prácticamente ya aplicaciones profesionales, por ejemplo, la suite de Microsoft Office es totalmente funcional, ya se ha actualizado de forma nativa, es decir, todo lo que parecía que iba a tardar un tiempo y tal, se está acelerando muchísimo. Adobe ya, por ejemplo, también tiene la beta de Photoshop activa, Lightroom ya es nativo, han lanzado ya también la beta de Adobe Premiere, Adobe Rush y también la aplicación especializada en audio de Adobe, es decir, están avanzando a pasos agigantados y, como digo, las apps que todavía no lo hayan hecho son totalmente funcionales con Rosetta 2 y Rosetta 2 se instala y tú ya no tienes que hacer nada. Tú cuando lo abras vas a ver cómo la aplicación se abre como si fuera una aplicación normal. Es decir, yo de verdad estoy disfrutando muchísimo de la experiencia. Y si tuviera que decir cosas que no me han gustado, os voy a ser tremendamente sincero. Solo hay una cosa que no me ha gustado de este Mac. Una. Y mira que es difícil, porque en 2 meses te pueden salir muchos problemas y la única, la cámara. Me parece de verdad de traca que una compañía como Apple, que está, bueno, acostumbrada a poner cámaras y presumir precisamente de las lentes que llevan, por ejemplo, sus iPhone, todavía no haya puesto una cámara decente en sus portátiles. Que medio decente sea en ordenadores que te pueden costar 3.000 o 4.000 euros, que creo que llegan a Full HD y no llegan a más. Pero estos tienen una cámara 720 y aunque sí que es verdad que Apple te utiliza tecnología computacional para mejorar un poquito la calidad, el tema de los colores, al final las limitaciones son claras. Y en una época en la que estamos sumidos en el teletrabajo, en las videollamadas, etcétera, creo que Apple debería hacer un esfuerzo y poner una cámara con más resolución porque se nota mucho cuando haces una videollamada. Y esta es la gran desventaja que le veo ahora mismo, pero bueno, esta desventaja la tienen todos los MacBook portátiles ahora mismo. Así que nada, yo por mi parte no me alargo más. Si os ha gustado el vídeo, por favor, me dejáis vuestro me gusta y, por supuesto, también importante, dejadme un comentario con vuestra opinión. Nosotros volvemos en un próximo vídeo, será aquí La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.